Porque nos aburrimos de vernos bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos, chicos. Porque estamos cansados de los mismos de siempre. ¡Fuera! Porque basta de tanto humo. ¿Y a ti? ¿Quién te mandó a emprender? El espacio políticamente incorrecto de la Academia de Emprendedores, con el profe Ale Godoy. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy el alumno de intercambio Diego Sáez y me encuentro aquí en la sala de clases. Me pasé de la sala más desordenada de todas, que es la de ADN Deportes, a la de Academia de Emprendedores en ADN, junto al autor de los libros de emprendimiento Demoliendo Mitos. Me encanta ese nombre también. Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento aquí en la Academia de Emprendedores. Bienvenido, profe Ale Godoy. Muchas gracias, Diego. Y como comentaba antes de la presentación del programa, hoy traje un invitado especial. Él es Diego Plaza. Él es emprendedor, especialista en temas contables y tributarios y, según me contaba hoy día, también financieros. Un gran difusor del ecosistema emprendedor nacional, pero junto con todo lo anterior es un gran rockero. Mira, se lo podríamos prestar también a la Radio del Rock, a nuestros buenos amigos de Radio Futuro aquí al lado, con esa polera negra extraordinaria que no, vino. tiene pinta de rockero, ¿no? Ad hoc, muy rockero. Un gran rockero, y de eso vamos a hablar en ¿Quién te mandó a emprender? Hola, Diego Plaza, ¿cómo estás? Hola, bien, agradecido estar acá y también quiero devolver un poco los honores y decir que también este señor a nosotros nos cambió bastante la mirada en Emprendenay y activó justamente la educación a través de la ironía y reírse de los pasos del emprendimiento. Así el que profe Ale Godoy. Este señor vino a nosotros también a darnos una muy buena lección de vida. Me siento como en la obra La Pérgola de las Flores acá. Flores para allá, flores para acá, pero me parece que son merecidas. Sí. No, pero usted, Diego, yo no he visto otro mejor relator en el ecosistema radial que usted. ¿Yo? Sí, exactamente. Mejor comentarista. Aquí tenemos a los mejores de la plaza, los cuidado. mejores. Así que ahora estamos todos con flores. Eso. Oye, Diego Plaza, ¿de dónde salió la inspiración para The Emprendedores? Ya, mira, muy parecido a lo que tú estabas narrando, lo que contaban de que el programa también apareció un poco como en este quiebre de pandemia, estallido social. También a nosotros nos pasó que el Emprendenay estaba justo en su etapa final. De hecho, creo que faltan como 2 ediciones del Emprendenay para cerrar con broche de oro, una cuarta temporada. O sea, estos eran eventos de noche, eran eventos que partían como a las 9 de la noche y terminaban supuestamente a las 12 de la noche, a veces un poco más largo porque se hacían en bares. Ah, qué bueno. Y, perdón, ¿empezó en el año? Esto empezó en el año 2018, 2017. ¿Y cuántas temporadas hubo? 4. En total. La cuarta, entonces. 4, claro. Y ahí terminamos justamente, la última no la pudimos cerrar justamente por esto. Ya. Y este proyecto es el pivoteo de varias cosas. O sea, un día en la casa como con la melancolía del evento y siempre hablando con los demás como, oye, volvamos a hacerlo y todo esto, a mí se me ocurrió empezar a escribir las historias de un personaje que era el anfitrión del Emprendenay, que era el Emperdedor. Y el Emperdedor es básicamente un personaje que nosotros creamos producto de nuestras propias experiencias en los 2015 en los eventos, donde íbamos y de repente descubríais que se repartían muchas tarjetas, de repente no había tanto éxito como el que uno decía, y este personaje era uno de ellos. Entonces yo al encontrarme con la imposibilidad ya de volver a armar algo que es de alto costo físico y material también, empecé a escribir, empecé a narrar la historia de este personaje que ahora tenía un emprendimiento, porque como se supone que el Emprendenay terminó, ya no era el anfitrión. Claro. Empecé a escribir esta historia. Y producto de eso, justamente por mi trabajo, que yo trabajo bastante con tecnología e inteligencia artificial, justamente en finanzas, porque nosotros apoyamos pymes y analizamos pymes mediante inteligencia artificial para poder hacer justamente los préstamos y minimizar riesgos. Qué entretenido. Nació justamente mi cercanía con la inteligencia artificial y con todo lo que hacen los desarrolladores. Y en ese invento empezamos justamente empecé a pensar. Y dije, ¿qué pasa si una de estas cuestiones la transformo en canción? Justamente para poder tener además que se unía con los demás gustos míos. Pues entonces dije, puedo hacer algo rockero, lo hago mucho más transversal. Yo igual toco en bandas de thrash o death metal, entonces esto era como mucho más transversal. Me tomé mucho de muchas bandas que yo sé que a muchos les gustan, como Escape, El Último que cierre, y dije, lo voy a llevar a este formato.
Y lo primero que hice, lo que cualquiera haría, pues se fue a Zuno. No me gustó cómo sonaba Zuno y empecé a investigar. Y ahí empezó un proceso de investigación donde empecé a descubrir las secuencias MIDI, cómo transformar mi voz en MIDI para poder transformarla en instrumento. Y el resultado es lo que trajimos hoy día, que finalmente, como te digo, un estudio de aprendizaje, de implementación, y que finalmente terminó siendo, como le decía a mi amigo Alejandro, terminó siendo un MVP. O sea, finalmente estoy validando si una banda de este tipo funciona. No tuve que dedicarle horas de ensayo, no tuve que estar con 5 personajes tratando de crear una canción, sino que simplemente fue el poder ir fluyendo, y es divertido porque muchas de estas canciones están hechas con tarareo, que se transforman en MIDI y que después tú lo orquestas en una inteligencia artificial. Así que ese es más o menos la historia de cómo se creó la banda. ¿Qué proceso hay? Es mucha pega hacerlo también. Mucha cabeza y mucha pega. O sea, yo creo que es el ingenio más que nada, porque claro, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando tú te vas, es como cuando te vas con la ola, es como el surfista, tomaste la ola correcta y te fuiste sin ningún problema, y en el trayecto tú vas viendo la creatividad que tú estás teniendo. Y ahí empezó la intervención de, obviamente, las letras son todas mías, son todas partes de la historia del libro, las fui transformando, le pusimos un par de chilenismo, un poco de picardía, fuimos haciendo los cortes necesarios, pero lo que te digo yo, o sea, finalmente, para mí lo más difícil fue básicamente el pivotear del Zuno a algo que sonara más real, que sonara como una banda y que sonara como yo quería sonar y no como la inteligencia artificial me estaba proponiendo. Entonces hice mis propios prompts, empezamos a usar conceptos musicales como el slide y cosas por el estilo, y técnicamente, sin mentirte, yo creo que es una de las bandas en las que menos tiempo he invertido y que probablemente más está llamando la atención. Es que en las bandas hay personas, pues, y el problema es lidiar con personas. Pues. Exacto. Oye, ¿cuál es la que estamos escuchando en este momento? Esta es... A ver, Vincenzo. Dele eso. Este es Endicom otra vez. Ya, es que te quería... ¿Cómo otra vez? Endicom otra vez. Mira los títulos. Endicom otra vez. Me quedé sin proveedor. Devolución de renta. Subsidio fantasma. Factura no pagada. Cobranza judicial. Ya. Término de giro. Cáchate los títulos. Todos los conceptos tienen que ver con el quehacer emprendedor. Pues, y como buen álbum conceptual, la última canción, eso lo escuché de un crítico de música a raíz de un proyecto que yo también tengo por ahí. Un crítico de música decía, mira, la última canción del disco resignifica todas las anteriores. Sí. Oye, pero es un concepto que existe. La última, como dice, como en los grandes álbumes conceptuales, la última canción resignifica todas las anteriores. Y en este álbum, la última canción se llama Volver a Emprender. Sí. Que es finalmente el espíritu emprendedor, porque más allá de los fracasos, más allá de las derrotas, más allá de las facturas impagas y más allá de los créditos, ya las letras protestadas, los cheques protestados, la clave es volver a emprender. ¿A quién crees tú que está dedicado este álbum, Diego? Yo creo que a todo el ecosistema que he tenido la suerte y la bendición de conocer en todos estos años. Yo creo que también, yo te decía, para mí descubrir el emprendimiento fue tengo 50 hoy día, lo descubrí a los 35, 36 años, llegué sin saber nada, como te decía, el Leo fue uno de los primeros programas que escuché, Innova Rock, y fue entendiendo cómo funcionaba el sistema. Y yo creo que es a la cantidad de historias que he llevado, a la cantidad... Bueno, yo por ser contador también, por otro lado, estas historias también son muy cercanas. He visto gente quebrar, he visto gente que le va bien, he visto N peticiones. Entonces, en realidad, como que cuando tú soy contador de pyme y de empresas chicas, soy un consejero. Entonces, en realidad, como estaba que... Estaba pensando que el contador es como una especie de cura confesor de los emprendedores. Sí, de hecho, entonces... ¿A quién le tienen que contar? Al único que no le podéis mentir, pues, ¿me entendí? Todo, sí. El que te tiene que ayudar a salir del lío. Exacto, a ver en qué te equivocaste para que en la próxima eso no vuelva a ocurrir. Así es. Oye, Diego, y algo me contaste también, la posibilidad de que si el álbum o la experiencia musical o como le dicen hoy día, el proyecto musical de Emprendedores tiene alguna trascendencia, existiría la posibilidad de armarlo con músicos en vivo, ¿no?
Lo que te contaba un poco, o sea, esto al haber sido accidentalmente las ganas de hacer algo y haberse transformado en un MVP, igual me fui dando cuenta que internamente siempre estuvo el deseo de... Es música simple, es muy simple de tocar, son... bueno, para los que hacen música son notas en quinta, que normalmente son las típicas do, re, mi, que las vaya alternando, Claro. tiene secuencias súper lógicas, y es música más que nada pegajosa. ¿Sí? En el fondo ese es el gran tema. Y sí, o sea, yo creo que sin querer, en mi interior siempre pensé en poder materializarla. Y de hecho, yo creo que también se le dio el tenor como una banda de amigos. O sea, inclusive si tú me preguntáis con quién vaya a tocar, yo sé con quién voy a tocar. Yo ya tengo pensado, sé quiénes son los guitarristas, sé quién va a cantar. Yeah. Hasta ese punto lo tengo claro. Oye, porque no es deseo que las canciones son pegajosas, o sea, Sí, sí. están hechas de una forma en que uno, bueno, a alguien podrá gustarle más o menos el rock, encontrar que evidentemente a nivel de composición no son canciones de estructura compleja, ni de armonías complejas, pero son canciones rockeras que te agarran a la primera, ¿me entendés tú? Y que tienen un estribillo claro y que el estribillo te habla de algo que te hace sentido. Entonces Sí. son canciones que podrían pegar en un evento emprendedor y que yo creo que hoy día hay tanto evento emprendedor que una banda que le esté cantando directamente sus dolencias, ya como decíamos con los títulos de las canciones, ya me parece que podría ser una apuesta muy interesante. En el álbum hay una balada, ¿cierto? Hay una balada que es una pequeña canción de amor, ¿ya? Sí. ¿Dedicada a quién? Un amor perdido, dice. Hay un par de baladas. El amor perdido del que hablamos, que fue la primera balada que escribí. La primera que compuse Que compuse. Compositor. fue Me quedé sin proveedor. Eso, ¿viste? Me quedé Claro, sin proveedor. porque me quedé sin proveedor es como que tú perdáis un amor, po. O sea, por el descuido, por no haberlo cuidado, etcétera, etcétera, es una pérdida y es una balada rock, finalmente. Claro, la balada rock. Claro, y yo creo que para mí, la más importante del álbum, que también es una balada, ¿Mm? es la del despido en do menor. Porque esa canción de hecho, esa yo creo que es mi gran vivencia personal, ¿Ya? porque se llama El Primer Adiós. Ya. Ya, y Esta cuando- el primer adiós fue la primera vez que yo tuve que despedir a un trabajador, ¿Ya? entendiendo que era culpa mía y entiendo que por flujo, po. Ya. ¿Cachai? O sea, o esto muere o dejo de trabajar con el Alejandro, y Alejandro creó la empresa conmigo, y llega ese momento triste donde tenéis que de alguna manera mirar a Alejandro Oh. y después de 3, 4 años decirle, pucha viejito, aquí está tu finiquito, que es algo que tú nunca pensáis que va a pasar. Ya. Y fue súper divertido escribirla en el sentido de que se siente así, po. ¿Cachai? Y está en do menor, ¿o no? Porque yo tengo oreja de Está en do palo. menor. Ya, yo tengo oreja de palo, así que no puedo distinguir una nota de otra. Sí, pero esas son las baladas del disco. Hard, ¿cómo se llama? Metal Ballad. Metal Ballad, claro. Qué interesante. Me acordé de alguien, un amigo mío, que en realidad cantaba bien, pero se le escuchaba mal. Ah, Ese era claro, su sí. gran problema. También eso pasa. Yo no tan solo tengo orejas de palo, tengo 2 pies izquierdos, tampoco bailo. Ah, muy bien. Y en la pelota comando también con 2 pies. Mira, cuando niño no era tan malo, pero después de grande me lesioné muchas veces. Ya. Oye, mira, el track 16 se llama MVP. Y aquí, para los que no todos necesariamente los que están escuchando nuestro programa, a lo mejor están familiarizados con la sigla. MVP significa Minimum Viable Product. Ah, que mira, porque significa- yo claro, que vengo del baloncesto, para mí MVP es el jugador más valioso. Sí, Ah, no, sí, no. pues, sí. Efectivamente, sí. De hecho, yo creo que cuando se creó el concepto, lo utilizaron, o sea, juntaron las letras para que también sonara como el otro, porque el otro obviamente más antiguo. El Minimum Viable Product significa el producto mínimo viable, que es parte de las metodologías Lean Startup, que son básicamente las metodologías más habituales para crear emprendimiento, que lo que proponen es que tú tienes que hacer un producto lo suficientemente pequeño y lo suficientemente simple, pero que permita medir el atractivo que tiene para el mercado. ¿Me entendés tú? Antes de hacer la torta de novia, ve si
cupcakes te quedan buenos, ¿me entendís tú? Claro. Ya, antes de ponerte con un negocio de torta de novia, ve si la gente está dispuesta a comprar cupcakes con diseños originales o con colores originales, y esa va a ser tu propuesta con la torta de novia, ¿me entendís? Toda esa es como la lógica muy sencilla de lo que sería un MVP, pero la idea es probar. Y Diego presenta su proyecto acá, también lo comentaba recién, por eso que quería hacer el alcance, como un MVP, o sea, él está viendo a partir de recursos muy sencillos, que más allá de la habilidad digital, de poder trabajar música digitalmente y crear todos estos sonidos que obviamente yo creo que un experto músico puede identificar que no hay gente tocando, pero el otro 90% no lo va a identificar, ¿me entiendes? Tú vas a escuchar y crees que hay un guitarrista ahí. Entonces, él pudo producir este propio MVP, que es su proyecto musical, que ¿para dónde lo podríamos hacer crecer entonces? Si se valida en el mercado como un MVP, ¿para dónde crecería esto? Para mí el mínimo producto, que son... En realidad el disco tiene 15 historias. MVP es la aclaración de que este disco, compadre, no es un disco tocado por persona, fue una prueba, todo el rato tú fuiste producto de una prueba. O sea, estaba probando si en el fondo la banda capturó tu atención, para decirte ahora que esto es justamente un MVP. Y en realidad lo que sigue dentro de mis ideales es poder llevar esto a temas que estén muy ligados, como te decía yo, con la educación. Yeah. Obviamente el tocar en vivo por ser músico es una necesidad orgánica que te nace, pero yo creo que si esto resulta, probablemente lo que sigue va a ser un álbum de esta misma banda, donde probablemente empecemos a hablar de, no sé, pues de derechos laborales, de cosas mucho más sociales, quizás que tienen que ver justamente con que los emprendimientos funcionen bien, ¿cachai? Perfecto. Los contratos, por ejemplo, el otro día hablábamos Ley Karim, o hoy día un amigo que es un músico también que toca conmigo y que también se ha metido harto en esto, el Rodrigo Valencia, me hablaba de faena por faena, como hablar de cómo es el trabajo en cierta... O sea, en realidad queda tema para rato dentro del mundo del trabajo y el emprendimiento. Estoy, primero que nada, muy entretenido con esta música que está muy oreja, como decimos Sí, en está términos bien oreja, musicales. La historia también es muy buena, vinculada al emprendimiento, al mundo de las pymes. Don Alejandro, ¿cuál es el perfil emprendedor de esta semana? Tenemos el emprendedor Franja Cultural. Vamos con el emprendedor Franja Cultural. Algo nos había anticipado. ¿De qué se trata todo esto? El emprendedor Franja Cultural no vende, gestiona, no factura, postula y no tiene clientes, sino públicos objetivos. Su emprendimiento es una plataforma transdisciplinaria de mediación artística que busca repensar las fronteras entre creación, comunidad y territorio. No puede faltar territorio. Nadie entiende del todo qué hace, pero el lenguaje es tan poético que parece importante. O sea, habla en caramanés. Para él, el dinero es un mal necesario, una vulgaridad del capitalismo tardío. Habla con desdén desde los números, pero sabe perfectamente las fechas de los fondos concursables. Su principal fuente de financiamiento no son los usuarios ni los espectadores, sino los formularios del Fondar. En su Excel, que odia con pasión, hay más columnas de gastos que de ingresos. ¿Ya? Sueña con vivir del arte, pero vive del relato de vivir del arte. Ha sido gestor, curador, performer y últimamente emprendedor creativo. Aunque en realidad lo que más emprende es su capacidad para sobrevivir entre convocatorias y formularios incompletos. El emprendedor cultural no busca ganar dinero, busca justificar por qué no lo gana. Qué entretenido, ¿eh? Todas las diferencias que hay entre lo convencional y este emprendedor cultural. El emprendedor cultural que vive básicamente de los fondos concursables, hablando en caramanés. Oye, yo conozco una cantidad de personas que han vivido los últimos 5, 10, 15, 20, y te diría que hasta 35 años, si cuento del 90 para adelante, de las postulaciones A puro fondo. y fondos concursables, culturales, regionales, nacionales y todas sus No, si hay un derivaciones. mercado ahí, y hay también, como hay oferta y demanda. Hay Entonces, que además que lo sabe hacer una vez, generalmente de ahí para adelante ya sabe cómo hacerlo y generalmente gana. exactamente, porque hay un asunto que es técnico, básicamente. Oye, seguimos conversando con Diego Plaza. ¿Te parece? Sí.
¿Qué pasa si le digo que no? Bueno, cambiamos nomás de invitado. Vamos para adelante. Oye, Diego, el disco, tú me mencionabas que hay una experiencia que es importante. Yo también, bueno, lo he contado aquí varias veces, antes de estar en el mundo del ecosistema emprendedor, como docente, como consultor, relator y todas las cosas que le toca hacer a uno. Yo trabajé mucho tiempo en empresas, llegué a tener un cargo importante en algunas empresas del área de la publicidad. Y hay una experiencia que habitualmente a uno le preguntan, yo aquí hago clases de gestión, de administración 1 a veces, los alumnos te preguntan qué es lo más difícil cuando a ti te toca estar a cargo de una empresa. Y puede sonar al lugar común, porque eventualmente es una respuesta que es obvia y es fácil, ¿ya? Pero de verdad que es difícil cuando te toca despedir gente. Ya yo trabajaba en empresa que no era tan pequeña, por lo tanto, en ocasiones no era un despido ocasional, sino que a veces tenía que sacar 4 o 5 personas, todas juntas, producto que se cerraba un área o habían cambios estratégicos significativos. Y no es fácil despedir personas, la reacción de las personas tampoco es predecible. Yo también lo he contado, me he tocado despedir personas que salen rompiendo carpeta y tirando muebles por la ventana. Y personas que se van y te invitan a una comida la semana siguiente porque están rehaciendo sus vidas. Tú me contabas que hay 2 canciones en el disco que hablan de este mismo fenómeno de 2 perspectivas distintas. ¿Por qué no profundizáis un poquito en eso? Ahí en ese caso, como te decía, bueno, en los casos que a mí también me ha pasado, que son cuando tú justamente trabajáis en instituciones y tú eres un trabajador más y te toca tener estos colaboradores que trabajan contigo y que están día a día, o sea, son, consideremos que uno hoy trabaja 8 horas, a veces pueden que estén más que tus familiares contigo, claro, y, ¿no? tú te interiorizáis con ellos. Entonces, por ejemplo, esta canción en especial, no voy a decir el nombre, yo sé que si él llega a escuchar va a saber quién es. Es un muchacho que me ayudó mucho a crecer y justamente en los temas como programación y muchas de las cosas que hoy día yo hago. O sea, él con sus conocimientos me adentró mucho en muchas de estas materias. Él hizo muchos trabajos para nosotros y él escaló, en este caso los servicios contables de nosotros, a un nivel buenísimo, pero yo no vendía. Yeah. Entonces finalmente el dolor nace justamente de esto que creamos juntos, que tú me acompañaste, que te quedaste conmigo, que salíamos a las comidas del 18 de fin de año. Y claro, darte la cara, saber tu realidad, conocer tu familia, haber pasado por intermedio un par de funerales, es una experiencia fuerte. Y ahí en cierta manera, el resto de la historia son todas historias que a lo mejor me centré en otras personas, pero esa es la historia mía. Es una forma de compartir con el resto lo importante de la toma de decisiones, lo importante de decidir bien, de tomar un trabajador, porque es una persona, es una familia, y hacerse cargo, ¿cachai? Porque al final del cuento es como que tú te haces cargo y tú decís, esto es culpa mía, ¿cachai? Sí, claro, tenía una responsabilidad sobre la gente exacto. que convocaba un proyecto, pues es una realidad. Eso es. Oye, Diego, Señor. El otro Diego. el Diego de acá. Vamos a tener que hacerlo como en el colegio, cuando a uno lo distinguían por el apellido. Sobre todo en los colegios de hombres. Ahí, Claro. Plaza y Sáez. Plaza y Sáez. Oye, Plaza. El Plaza era uno. Tú eres, bueno, contador, ya lo hemos dicho, un contarrocker a propia definición, pero también lo mencionamos muy al pasar, casi como un confesor de los gestores de pymes, ya que son las personas a las cuales tenéis que estar permanentemente viendo y aconsejando. En general, el mundo de la pyme es un mundo que es bastante homogéneo en ciertas características, en ciertos procesos, ¿cierto? No hay gran diversidad, la gran mayoría de las pymes abordan más o menos los mismos temas y tienen más o menos los mismos problemas. Desde tu experiencia, ya en todos estos años que llevas acá, ¿cuáles crees tú que son los 3 principales errores que están hoy día las pymes cometiendo y cuáles serían los 3 principales consejos que desde tu perspectiva y de tu experiencia podrías entregar en nuestro formato aquí de Quién te mandó a emprender? Mira, yo creo que errores... Yo hoy día trabajo en un área de financiamiento para microempresas. Estamos en un proyecto que tiene que ver con la inteligencia artificial, como les dije, por eso conocí justamente todo este mundillo. Y yo creo que ahí uno de los mayores errores que hoy día la pyme comete en crecimiento, en tener, por ejemplo, en el caso de nosotros, oferta, que la oferta de crecimiento financiero, también para que la gente lo sepa, no tiene que ver solamente con que te presten plata, tiene que ver con que te crea un proveedor, tiene que ver con que venga un socio estratégico y vea una empresa bien parada.
Yo creo que uno de los fundamentales es la no transparencia de gasto. Otro podría ser el no ser capaz de reconocer impuestos, ¿cachai? Porque el impuesto sí es una tarjeta de presentación para poder decir que la empresa le va bien. Y el tercero yo creo que es el desorden probablemente financiero, que hoy día igual la inteligencia artificial, si tú, o sea, como un dato súper lógico, si tú a la inteligencia artificial le estás contando todo lo que estás haciendo y después le pedís que te haga un estado de resultado y te analice si lo que hiciste en el mes está bien, lo va a hacer. Claro. Y eso toma decisiones importantes en si tú puedes invertir, si tú puedes hacer cosas. Entonces, ese desorden es el que normalmente desarma justamente los emprendimientos. O sea, para ser un poco más enfático, es como si nosotros manejáramos el sueldo sin ningún tipo de fijarnos en nada, tratando de esconder cosas, pero al final del camino nuestra cuenta bancaria igual va a tener un saldo y nuestra realidad de cara a lo externo también está. O sea, yo creo que al emprendedor le falta mucho ver la vida como persona natural. Es totalmente paralelo, o sea, En concepto ese, ¿ah? es lo mismo, ¿cachai? O sea, si tú te sobra sueldo es porque estáis bien, si te sobra sueldo en la empresa es porque estáis ganando. O sea, no es tan difícil de aprender. Y este proyecto también, como te decía, tiene mucho de eso. Yo creo que también hay una lista donde probablemente una de las cosas que estoy buscando son justamente este tipo de instancias que permiten hablar justamente de corrección de cosas. Y aquí hay 15 errores de los que podía aprender, donde tú te das cuenta cuáles son. O sea, el pensar en el subsidio fantasma como una solución, el pensar en la licitación como la solución, en no saber contratar, en no saber, en pensar que te van a pagar, Claro. y hacer inversiones y no te pagaron, y que existe el quiebre de caja, es lo mismo que le pasa a uno en la vida con el prestarle plata al no sé, al primo, estar dependiendo de no, si me la devuelve mañana. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Oye, excelente. Plaza, pasemos al aviso. ¿Dónde encontramos el disco o el proyecto musical, cierto? Lecciones para el fracaso. Mira, como buen proyecto emprendedor, obviamente el día de hoy día está en plataformas. Perfecto. Estamos poniéndonos de acuerdo para hacer un par de campañas, por ejemplo, en el Emprende Tu Mente. Ya. Vamos a ir al Emprende Tu Mente a tratar de infiltrarnos ahí y poder movernos con... Bueno, tenemos algunos santos en la corte ahí que nos van a ayudar justamente a promocionar. Con un pituto, todo se puede. Con un pituto todo se puede. El sábado vamos a una feria de emprendimiento que hay en Viña y estamos tratando de meternos ahí también como soundtrack de esos tipos de eventos. Tú sabés que también por lo que hicimos en Emprende Night tenemos harta relación con mucha gente que hace eventos, así que corriendo la voz en este momento todas las plataformas, y estamos preparando estamos preparando con los diseñadores, que eso no es con inteligencia artificial, el Digipack, que va a traer un librito. El librito viene con lecciones de aprendizaje. Muy bien. Esto, harto QR que te va a llevar hay un QR que te lleva a conversar con el emprendedor para que... A todo esto un saludo a mi compadre Fran, que todo este tiempo se ha hecho cargo de este... lo personificamos en él. Claro, sí. Y como te digo, de las plataformas, y lo más probable es que hagamos algún crowdfunding para sacar el disco. Perfecto. ¿Y tus redes sociales, Diego, por si alguien te quiere seguir? Bueno, las mías, Diego Plaza, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que también tengo el perfil, Claro, sí. el perfil más serio. Y también en Perdedor tiene también un tema. Perfecto. La gente que lo En su- busque, de Emprendedors, ¿cierto? Manual para no triunfar. Casi el soundtrack de Quién te mandó a emprender. Y como cuando yo partí en el mundo del emprendimiento, una de las formas en que yo abordé era ironizar respecto a la lógica de las frases motivacionales, ¿cierto? Yo Sí. estaba muy enrollado con el tema de la gente que hablaba de la frase motivacional y la autoayuda, y en esa época estaba de moda los chicos que decían, ¿acaso le tienes miedo al éxito? Ya. Te decían como que tu limitación para emprender, porque te vendían cursos o estafas piramidales de frentón, era, le tienes miedo al éxito, y aquí este es el manual para no triunfar. Perfecto. Así que con eso estamos, querido amigo Sáez. Perfecto, profesor. Muy Ale bien. Godoy.
Plaza Isaes, hoy en esta jornada, un cantar rocker, espectacular. ¿Dónde podemos encontrar entonces el álbum, las canciones? En Spotify, ¿no? En redes sociales, está en Spotify, está en YouTube. ¿Ya? Vamos a escucharle y vamos a chasconear un poquito ahí con el En Apple rock. Store. En Apple Store también. Apple Store. Rock sí. emperdedor. Exactamente. Está bueno, profesor, muchas gracias. Muy buenas noches y un saludo y muchas gracias, Diego, por venir a Gracias, acompañarnos gracias a de ustedes. ¿Quién te mandó a emprender? De día viernes. Terminamos con don Alejandro Godoy, el profesor que es autor de los libros de emprendimiento, Demoliendo mitos, Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento. Profesor, muchas gracias. Muy buenas noches.